Buenas tardes, buenos días. Espero que estén pasando pues un momento agradable en su vida cotidiana y que pues estén. Yo voy a seguir pues, leyendo esta semblanza de lo que fue Juárez, el estadista, y que por el interés de que mucha gente conozca la verdadera historia de lo que fue, cómo fue que vivió su tiempo Juárez siendo un indígena y teniendo la formación de la mejor forma que pudo en su tiempo. Después de que fueron las ambiciones de Estados Unidos y francesas, como se dieron las cosas, la falta de fondos hizo al gobierno decretar la suspensión de pagos el 17 de julio. No significaba que México desconociera sus deudas, pero sí sirvió de pretexto perfecto para los planes imperiales de Napoleón III, quien convocó a España y Gran Bretaña para reunirse en Londres y discutir una conducta conjunta en octubre. Los tres países firmaban la convención que decidía el bloqueo de los puertos para presionar el pago de los adeudos. Aunque el Congreso era reacio a concederle a Juárez facultades extraordinarias, la amenaza externa lo obligó a aprobarlas el 11 de diciembre. Ante el desembarco extranjero en Veracruz, Juárez ordenó no ofrecer resistencia para quitarle pretextos a los europeos, confiado en resolver el problema por la vía diplomática, pero las ambiciones francesas, instigadas por mexicanos monarquistas, entre ellos los liberales Juan Nepomuceno Almonte y José María Gutiérrez de Estrada, y el reaccionario obispo Pelayo Antonio Labastida. Entre diciembre y enero aparecieron la flota frente a Veracruz. El pacifista Juárez autorizó que las tropas desembarcaran y se situaran en lugares salubres con el compromiso de embarcarse en caso de romperse las hostilidades. El ministro de Relaciones, Manuel Doblado, partió a reunirse con los comisionados. Las reclamaciones españolas y británicas podían considerarse razonables y el liberal español Juan Prim no tardó en darse cuenta del juego sucio de los franceses. Con Gran Bretaña y España decidieron firmar los tratados de la Soledad y aceptaron la suspensión temporal de pagos en abril, iniciando la retirada. El descaro francés hizo que llegaran refuerzos junto a Juan Nepomuceno Almonte, quien en su manifiesto del 17 de abril desconoció el gobierno sin cumplir con el compromiso de volver a embarcar. El 19 de abril tuvo lugar la primera agresión y el ejército francés inició su avance. Juárez hizo un llamado a los gobernadores y a los mexicanos de todos los partidos para prestarse a la defensa. Zacatecas y San Luis Potosí contestaron con prontitud. Virraudy, que gobernaba el dinámico Nuevo León, cuyo comercio había incrementado con la Guerra Civil de Estados Unidos, no reaccionó. El 3 de mayo el Congreso prorrogó las facultades extraordinarias al presidente para enfrentar la amenaza francesa. Esto lo había leído en el programa anterior, pero quise recalcarlo para que no quedara en el limbo esa parte que queda cuando uno corta pues la lectura. Entonces le continuamos. Ignacio Zaragoza, comandante del Ejército de Oriente, se trasladó a Puebla para organizar la defensa. La batalla se inició en las cumbres de Aculcingo y el 5 de mayo prosiguió en Puebla. Las huestes mexicanas desplegaron todo su valor ante un general Lorences que menospreciaba las gavillas de Juárez, pero el mejor ejército del mundo pudo ser vencido. Zaragoza pudo
telegrafiar al ministro de Guerra: las armas nacionales, ciudadano ministro, se han cubierto de gloria, y por ello felicitó al primer magistrado de la República. Puedo afirmar con orgullo que ni un solo momento volvió la espalda al enemigo el ejército mexicano. Durante la larga lucha que sostuvo, México parecía haber aprendido la lección del 47, pues Zuloaga desde La Habana instaba a los conservadores a combatir a los invasores. En cambio, Puebla, según testimonios de Zaragoza, estaba de luto. La victoria resultó contraproducente, pues el emperador despachó de inmediato un gran ejército con un jefe más experimentado. Con el luto por la muerte de otra hija de su suegro y del general Zaragoza, Juárez se enfrentó la invasión. Crisis ministeriales, presiones del Congreso, autonomismo estatal y escasez de recursos. Don Benito convocó a prestar todas las armas disponibles al mando de González Ortega. Estas lograron resistir un largo sitio en Puebla, pero el 17 de mayo de 1863 se rindieron. Como la capital estaba desprotegida, Juárez aguardó a la clausura del Congreso para trasladar su gobierno a San Luis Potosí. Nuevamente, el viejo carruaje negro que aún se conserva, precedido por otro que transportaba a su familia, abandonaba México el 31 de mayo. El gobierno norteamericano declaró la neutralidad. Un hombre con menos espíritu se hubiera dado por vencido, pero don Benito estaba cierto de que su cargo le convertía en el símbolo de la soberanía nacional y decidió resistir. Después de ocupar la capital en junio, los invasores nombraron una junta de notables y una regencia. El país volvió a tener dos gobiernos. Mientras tanto, el 3 de octubre de 1863, una comisión mexicana visitaba Miramar para ofrecer a Fernando Maximiliano de Habsburgo la corona del Imperio Mexicano. El archiduque condicionó su aceptación a ser llamado por el pueblo, y las monarquías se apresuraron a obtener miles de firmas. Así, el 10 de abril de 1864, Maximiliano aceptaba la corona y firmaba con Napoleón los ruinosos tratados de Miramar. Para Maximiliano, la corona significaba la solución a su bancarrota personal y la posibilidad de ofrecer a su esposa Carlota el imperio para el que había sido educado. Maximiliano confiaba en convencer a Juárez. Muchos moderados se alinearon con el imperio para conquistar la paz. Los conservadores, en cambio, se distanciaron al constatar que tanto Napoleón III como Maximiliano compartían con Juárez algunos principios. Es más, el emperador le hizo dos servicios al país: consolidar el nacionalismo y también la reforma. Mas como el imperio dependía del ejército francés, al momento que Napoleón III retiró sus tropas, Maximiliano, casi sin ejército, se entregó en brazos de los conservadores y perdió el apoyo de los moderados. Al crecer la impopularidad del imperio, también se multiplicaron las guerrillas, permitiendo que las tropas liberales y organizadas lo vencieran. Juárez se situó en San Luis Potosí, donde enfrentó problemas: por una parte, los eternos recursos; por la otra, gobernadores que se resistían a entregar las rentas federales que retenían, y plazas se perdían en manos de los franceses. El gabinete se dividió y el asesinato de Comonfort lo privó de su secretario de guerra. En esas circunstancias, don Benito decidió que su familia se trasladara a Saltillo, y él mismo abandonó San Luis el 22 de diciembre.
A pesar de las pesadas responsabilidades, no descuidó los problemas familiares, ocupándose hasta de detalles menores. Eso revelaba su carácter de buen padre y excelente esposo. Su atención paternal trascendía el bienestar material y a Santa Cilia le encargaba cuide mucho de que ni él, su hijo Pepe, ni sus hermanas se impregnen de las preocupaciones que producen las prácticas supersticiosas, que las muchachas bailen les hará más provecho que rezar y darse golpes de pecho. Don Benito decidió establecer el gobierno en Monterrey el 9 de enero de 1864. Se reunió con su familia en Saltillo, donde recibió una comisión enviada por González Ortega y Doblado, que le pedía su renuncia para lograr un acuerdo con los franceses. Su respuesta fue firme. Por lo grave de la situación, el poder nada tiene de halagueño, pero ni mi honor ni mi deber me permiten abandonarlo voluntariamente. Vidaurre se portó gentil con su familia, pero no quiso entregar los ingresos aduanales de la Federación que había retenido. El rompimiento fue inevitable y forzó a Juárez a volver a Saltillo, desde donde anunció dos drásticas medidas: la separación de Coahuila y Nuevo León, que Vidaurre había unido, y el estado de sitio. Eso hizo a Vidaurre aceptar la invitación del general Achille Bazaine para incorporarse al imperio, pero el ejército liberal lo obligó a huir a Texas. Esto permitió que el 3 de abril don Benito se instalara en Monterrey. Su familia permaneció en Saltillo en espera de que doña Margarita diera a luz. El 13 de junio nació su último hijo. Una vez reunida la familia en Monterrey, los Juárez tuvieron la alegría del nacimiento de su primera nieta. Pero el destino condenaba a don Benito a la soledad, y el 12 de septiembre despedía a su familia que se marchara a Estados Unidos a cargo de Santa Cilia. Solo, enfrentando a derrotas y defecciones, Juárez se dirigió a Chihuahua como nuevo asiento para el gobierno itinerante. El camino a través del desierto y la sierra resultó difícil. El 12 de octubre, Chihuahua y su gobernador Terrazas lo recibían cordialmente, lo que no calmaba la angustia por falta de noticias de su familia. Hasta fin de año le llegaron las primeras cartas de Nueva York. En 1865 fue uno de los años más aciagos para la República. El imperio floreció y el avance francés hacia el norte se hizo incontenible. Don Benito recibió noticias de que en Estados Unidos Doblado promovía la cesión territorial. Para conseguir apoyo a estas malas nuevas. Se sumó otra personal, la de la muerte de sus dos hijos menores. A principios de agosto de 1865 los franceses empezaron a entrar en Chihuahua y Juárez tuvo que trasladarse al Paso del Norte, donde encaró el problema del fin de su periodo presidencial y el reclamo de González Ortega, quien como presidente de la Suprema Corte reclamaba desde Estados Unidos que le entregara el poder. Juárez tuvo que vencer enormes dudas y en uso de sus facultades extraordinarias prorrogó su gobierno hasta que fuera posible hacer elecciones. Además, se enjuició a González Ortega por permanecer fuera del país sin licencia. Estas decisiones ahondaron su distanciamiento de los radicales. Para fines de 1865 los nubarrones empezaron a despejarse. La guerra civil de Estados Unidos había terminado y, aunque Juárez no esperaba ayuda directa, pues como lo confesaba a su yerno,
Sé que los ricos y los poderosos ni sienten ni menos preocupan remediar las desgracias de los pobres. Esto le permitía pensar que los mexicanos, en vez de quejarse, deben redoblar sus esfuerzos para librarse de sus tiranos. Así serán dignos de ser libres y respetables, porque así debería su gloria a sus propios esfuerzos. Poco a poco se multiplicaban los signos positivos tanto en México como en el exterior. Doña Margarita hizo una visita a Washington, donde le ofrecieron una recepción presidencial. El Heraldo informó que se había presentado elegantemente vestida y con muchos brillantes. Ella se lo desmintió en una carta, solo llevaba el vestido que me comprase en Monterrey. No vayan a decir que estando tú en El Paso con tanto miseria, yo esté aquí gastando lujo. Para entonces, la cercanía de la victoria aumentó la popularidad de Juárez y doña Margarita mencionó que iba a hacer copias de tu retrato porque varias personas me lo han pedido. Juárez regresó a Chihuahua el 17 de junio, al tiempo que las noticias de retiro de las tropas francesas se multiplicaron. Carlota había viajado a Europa y Bismarck había roto con Austria. Don Benito exclamó: Dios lo mantenga en su firmeza para que el incendio no se apague. Todo hacía pensar que el triunfo estaba cerca y le invadió la nostalgia familiar, y a su esposa le confesaba abiertamente sus deseos de tener a su nieta en brazos para darle muchos besos. En efecto, los acontecimientos se aceleraron y la recuperación se fue acercando al centro. Para el 28 de enero de 1867 estaba en Zacatecas y en marzo en San Luis Potosí, desde donde tuvo noticias de la toma de Puebla por Porfirio Díaz el 2 de abril, pasando a sitiar la Ciudad de México, que a gran costo tuvo que resistir por orden de Márquez. Don Benito ordenó clemencia con la tropa, aun cuando se componga de extranjeros, pero todo el rigor de la ley para los jefes. Eufórico, el 15 de mayo, Juárez recibió la noticia de la caída de Querétaro y a Santa le anunció que Maximiliano Mejía y Miramón iban a ser enjuiciados conforme a la ley del 25 de enero de 1862 y por tanto serían fusilados. Previendo la caída de Veracruz, le aconsejó a Santa Cilia llegar por ese puerto, aunque recibió miles de peticiones internacionales para que perdonara a Maximiliano. Don Benito se empeñó en cumplir con la ley de 1862, además de querer dejar bien claro que cualquier violación a la soberanía nacional sería castigada con rigor. Por fin, el 15 de julio, don Benito pudo hacer su entrada en la capital. La población había olvidado al hereje que había entrado triunfando en 1861 y ahora lo recibió con júbilo como defensor de la soberanía. La ciudad se engalanó y una carretera descubierta lo condujo de Chapultepec a Paseo de Bucareli, donde se colocó un altar a la patria. Ahí lo recibió el ayuntamiento para seguir a Palacio, donde enarboló la bandera que había custodiado a lo largo del territorio. Después presenció el desfile del ejército y dio a conocer su manifiesto a la nación. Solo un chubasco malogró la comida en la Alameda. La República logró restaurarse, pero las condiciones
Las condiciones tan delicadas como siempre, la hacienda estaba exhausta y el desorden general. El gran ejército era oneroso y la autoridad nacional era débil ante los jefes regionales, que se pertrechaban en un federalismo radical y unos ayuntamientos que exigían autonomía y las tierras que la ley Lerdo les había arrebatado. En cuanto se pudo el 18 de agosto, Juárez cumplió con su promesa de convocar a elecciones. En la convocatoria anexó las proposiciones de hacer reformas a la Constitución para afianzar la paz y consolidar las instituciones estableciendo el equilibrio de los poderes supremos, aunque su actitud recordaba el Comonfort de 1857, su plan era preciso: restablecer el Senado, asegurar el veto presidencial a las disposiciones del Congreso, variar la forma de sustituir al presidente de la República y devolver al clero sus derechos cívicos. De cierta manera era una agenda conciliatoria destinada a ganar votos y a limitar las autoridades del Congreso, pero causó escándalo. La prensa aprovechó para fusilarlo con crueles caricaturas y la oposición a organizar la resistencia a las reformas, pero su prestigio hizo que don Benito obtuviera 7,422 votos, su paisano Porfirio 2,709, a pesar de ser el héroe militar de la guerra de intervención y el apoyo de los radicales. Con gran perspicacia, al reunirse el Congreso el 8 de diciembre, Juárez renunció a las facultades, pero no tardaría el Congreso a volver a otorgárselas para combatir las rebeliones. Don Benito las usó 2 veces para suspender las garantías individuales en mayo de 1868 y en enero de 1870, única ocasión en que se suspendió la libertad de imprenta, que respetó religiosamente. En 1871 volvió a intentar la reforma de la Constitución, pero volvió a fracasar. Su empeño de fortalecer al gobierno federal y al Ejecutivo para que no fueran necesarias las facultades extraordinarias recordada los de Lucas Alamán y Mariano Otero. La restauración de la República replanteaba la debilidad del presidente y del gobierno ante los poderes estatales, pero la división del Partido Liberal impidió hacer esas necesarias reformas y también definir sus objetivos. Eso hizo inevitable la dictadura de Díaz. Los movimientos rebeldes y los enemigos se multiplicaron y empañaron el sueño de don Benito de establecer un Estado de Derecho en el país. En este tramo Juárez contaba con una experiencia política que le indicaba que para poner los cimientos de un gobierno constitucional no podía aplicar el método frontal que había utilizado para gobernar. Oaxaca bien sabía ahora que tenía que recurrir a las concesiones y manipular para abrirse paso en medio de tanta poliquitería. Juárez moderó su intento inicial de aplicar con rigor la ley y en busca de la conciliación solo fueron ejecutados media docena de generales, entre ellos Vidaurri. El centenar de colaboradores del imperio condenado a prisión fue liberado en 1870 en una amnistía que permitía también el retorno del ahora arzobispo Labastida. El papado, que había condenado la reforma, excepto entonces nombrar obispos para las sedes vacantes, por vez primera sin intervención del gobierno mexicano. El temible representante
de las etnias nayaritas y de intereses contrabandistas de San Blas, el imperialista Manuel Lozada hizo que Juárez convirtiera a Nayarit en territorio para que quedara bajo la autoridad federal. Sus principales enemigos fueron sus paisanos Porfirio y Félix Díaz, este último gobernador de Oaxaca, pero también se le rebelaron Trinidad García de la Cadena, Jerónimo Treviño y algunos otros más. Hasta 1871 su principal aliado político fue Sebastián Lerdo de Tejada, su paisano Ignacio Mejía, ministro de guerra, y le profesó lealtad hasta el final. Los generales Ignacio Alatorre, Sóstenes Rocha y Mariano Escobedo fueron inapreciables aliados que sometieron a los rebeldes de San Luis Potosí, Zacatecas, Nuevo León y Oaxaca. Matías Romero, secretario de Hacienda hasta 1872, fue otro gran colaborador cuya capacidad permitió que pusiera en orden las finanzas públicas y elaborara por primera vez en la historia del país un presupuesto, aunque los gastos de pacificación le impidieron reducir el déficit. Romero también completó la nacionalización de bienes del clero sin anular los otorgados durante otros gobiernos, de manera que a diferencia de la confiscación dictada en 1863, a los bienes obtenidos de los gobiernos conservadores ahora se impusieron multas. Una ley de agosto de 1867 planteó condiciones para disponer de bienes no vendidos, y otras de diciembre a 1869 concedió nuevos descuentos y facilidades. El gobierno apenas obtuvo ganancias, fracasando el sueño liberal de convertir la desamortización en el instrumento para liberar al país de la bancarrota y convertir al país en uno de los pequeños propietarios. Los bienes terminaron siendo comprados por los que tenían dinero, los ricos. No obstante, la desamortización y la nacionalización contribuyeron a la modernización de la economía y el saneamiento de la hacienda pública, ya que contribuyeron a absorber buena parte de los bonos circulantes del gobierno. Las metas de Juárez eran típicamente liberales: promover la educación, la colonización, promover todas las ramas de la economía con inversiones extranjeras y construir comunicaciones para favorecer la vida económica. Ratificó las concesiones otorgadas por el Imperio, el Banco de Londres y Sudamérica, y a la Compañía Constructora del Ferrocarril de México a Veracruz, cuyo primer tramo de México a Puebla lo pudo inaugurar Juárez el 16 de septiembre de 1869. Lo más entrañable ambición de don Benito era multiplicar escuelas y modificar el programa de enseñanza para formar los ciudadanos leales y progresistas que la nación necesitaba. Un requisito esencial para que la instrucción fuera laica: debía borrar las huellas de toda tradición retardaria. Por eso, poco después de su retorno a la Ciudad de México, nombró una comisión que estudiara ese problema. La comisión fue presidida por el positivista Gabino Barrera
y de sus trabajos surgió una ley el 1 de diciembre de 1867. Esta ley orgánica de instrucción pública que regiría la labor educativa del gobierno federal estaba destinada a difundir la ilustración en el pueblo como el medio más seguro y eficaz de moralizarlo y establecer de una manera sólida la libertad y el respeto a la Constitución y a las leyes. Su vigencia se limitaba al Distrito Federal y territorios, pero su impacto fue nacional. Barreda adoptó el positivismo al liberalismo. Él concebía que la labor positiva daría orden a la mente de los mexicanos que en el futuro dirigirían a la nación, por lo que promovió la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria, institución que se encargaría de proporcionar una base homogénea a la educación profesional, transmitiendo un fondo común de verdades. El 15 de mayo de 1869 apareció la reforma de la Ley Orgánica, con la ambiciosa meta de establecer el número de escuelas de instrucción primaria de niños y niñas que exigían su población y sus necesidades. El logro fue impresionante a la luz de la escasez de recursos materiales y humanos, y las 1,424 escuelas primarias existentes en el Distrito Federal en 1857 se convirtieron en 4,570 para 1874 y en 8,103 para 1879. La elección de 1871 despertaría nuevas inquietudes. Sebastián Lerdo de Tejada y José María Iglesias, leales a don Benito, confiaban en su retiro. Lerdo venía formando un grupo de apoyo en el Congreso, la Suprema Corte y en los estados, lo que no pasó inadvertido para la prensa, que demolió sus maquinaciones. Lerdo renunció a la cartera de Relaciones y se presentó como candidato a las elecciones de 1871. Los votos se repartieron y Juárez obtuvo 5,837 votos, Díaz 3,555 y Lerdo solo 2,874. Aunque don Benito no alcanzó la mayoría el 12 de diciembre de 1871, el Congreso lo declaró presidente por un nuevo periodo. Los partidarios de Díaz, militares prominentes, se sublevaron antes de conocer el resultado de las elecciones. Díaz no fue capaz de afrontar una nueva derrota y el 9 de noviembre proclamó su plan de la Noria contra la reelección indefinida, forzosa y violenta del Ejecutivo, que había convertido el Congreso en una cámara cortesana. Proponía reunir una convención para establecer la elección presidencial directa y el juicio, por tanto, popular, así como asegurar derechos y recursos propios a los ayuntamientos y suprimir las alcábalas. El plan tuvo apoyo limitado y Díaz, perseguido por los generales Sóstenes Rocha e Ignacio Alatorre, se embarcó en el Golfo de México. Apareció después por el Pacífico para reavivar la lucha, sin resultado. Su hermano tuvo menos suerte y murió asesinado por rebeldes del Istmo, pero la lucha no cesó sino después de la muerte de Juárez, con la amnistía declarada por Lerdo. No hay duda de que Juárez amaba el poder, quería mantenerlo hasta sentar bases firmes,
al sistema constitucional y consideraba fundamental lograr que los tres poderes federales estuvieran un peso equilibrado, para lo cual era necesario restaurar el Senado y equilibrar las competencias del gobierno federal y de los estados. Desde 1870 la salud de don Benito había empezado a resentirse. Después de toda la presidencia durante 2 guerras le había hecho víctima de muchas penalidades. Doña Margarita había compartido sus azares viviendo a Salto de Mata o en el exilio, además de procrear 10 hijos. Desde su regreso de Nueva York empezó a sentirse enferma y durante 1870 se agravó. Finalmente, después de una penosa enfermedad, murió el 2 de enero de 1871. Su muerte no pudo menos que afectar profundamente a don Benito y dejarlo huérfano de su comprensión y apoyo. La Compañía para la Reelección, el levantamiento de Díaz y la campaña para someter a los rebeldes significaron duras pruebas para Juárez. En marzo de 1872 sufrió el primer ataque al corazón. Aunque pareció superarla, la inestabilidad del país le producía ansiedad. El 8 de julio tuvo un nuevo ataque, pero en cuanto se sintió algo mejor, reanudó su vida normal. Todavía el lunes 16 comió y bebió como de costumbre, media copa de jerez, burdeos, pulque, sopa de tallarines, huevos fritos, arroz, salsa picante de chile piquín, frijoles, fruta y café. Entre 1 y 2 de la tarde, en la noche a las 9, una copa de rompope, copa chica. Al día siguiente se instaló en su oficina para emprender sus actividades habituales. Los ministros notaron su indisposición, pues don Benito se levantaba continuamente. Eso no impidió que discutiera los dos asuntos que le preocupaban, en especial la reforma de la Constitución y la conclusión del ferrocarril a Veracruz. Todavía por la noche intentó continuar la lectura del Tour d'Histoire des Legislation Compares de M. Lerminier, pero tuvo que abandonarla por los dolores. Durante todo el día 18, los dolores no lo abandonaron, no obstante lo cual, por la tarde recibió al ministro de Relaciones, José María Lafragua, y al general Alatorre. Pero el desenlace estaba cerca y esa noche, rodeado de ministros y familiares, don Benito se rindió ante la muerte. Su deceso conmovió al país. La prensa, que lo había convertido en blanco de ataques, enmudeció. El siglo XIX, en un editorial del día 20, hizo una mención respetuosa, que dice así: ante la tumba que se acaba de abrir, todas las pasiones se enmudecieron. La personalidad política de Juárez pertenece hoy más a la historia, cuyo buril inflexible y severo le asignará el lugar que de derecho le corresponde, siendo incuestionable que su acuerdo vivirá siempre en México por hallarse ligado con dos de las épocas más importantes de nuestra vida pública. Juárez fue enterrado el 23 en el Panteón de San Fernando, junto a su mujer y a 5 de sus hijos. Curiosamente, el austero Juárez tuvo
unos funerales ceremoniosos a la manera casi virreinal, ya que siguieron el decreto de febrero de 1836. Seguramente no era lo que él hubiera deseado. La comitiva incluyó funcionarios, empleados, familias y amigos, pero también el pueblo que se había identificado con su modestia, empeño y sencillez. La división política, como tantas cosas que lo habían favorecido en su vida, le habían permitido a don Benito gobernar 14 años y morir en la silla presidencial, pero quizás también habían acelerado su muerte. En la historia de México independiente, solo Guadalupe Victoria y José Joaquín de Herrera habían terminado sus periodos presidenciales de manera que el largo gobierno de Juárez era toda una hazaña. Sería necesario humanizar la imagen que tenemos del hombre singular que fue Benito Juárez. No fue el héroe de bronce acartonado e insensible que la tradición historiográfica nos ha legado como ser humano. Tenía grandes virtudes y grandes pasiones. Fue buen ciudadano y hombre común, curioso, inquieto, que gozaba con la música y el baile, buen padre y cariñoso esposo. Desde luego su carrera es única. Si contamos su origen en un lugar remoto en medio de los mexicanos marginados y al que voluntad y disciplina le permitieron conquistar el saber y elevarse por encima de sus contemporáneos. Juárez supo aprender de sus experiencias y convertirse en verdadero estadística, y sin duda fue el hombre que el país necesitaba en esos momentos cruciales. Por eso, hoy que vivimos tantos desórdenes y crisis, su vida resulta una buena inspiración para retomar el camino. Este libro, como algunos sabrán, es un libro de historia del que no podía dejarlo para explicarlo yo de una forma personal, porque por las fechas, por la forma de su escritura y por la forma narrativa que tiene de Josefina Zoraida Vázquez, que creo que es su coautora o redactora, pues era muy difícil tener en cuenta todas, así como ella, todas las fechas, todos los datos que de alguna forma conforman este libro. Porque los libros de historia muchas de las veces las fechas vienen pues algo espaciadas para hacer un mejor entendimiento de otro, pero haciendo una narrativa de una forma de vida como fue la de el estadista don Benito Juárez, es algo muy difícil. Y por lo que me interesó leérselas es para que mucha gente se dé cuenta, mucha gente no, pues a veces no se interesa en cosas del pasado, en cosas de la historia, y es bueno tenerlo presente porque, como digo, hasta ahorita creo que no ha habido otro estadista como lo fue Juárez, ni mucho menos de la cuna de la que viene siendo un niño zapoteca que pues hablaba una pura lengua, su lengua natal. Él supo encumbrarse y hacer todo, además de que anteponiendo, pues como quien dice, otras cosas, otra forma de gustos por la vida. Prácticamente toda su vida la vivió solo para eso. Y es admirable ver que ese tipo de gentes, de vez en cuando en la historia surge alguno
y que nos llena de orgullo que haya sido precisamente aquí en México y como dice el libro, pues cuando más se necesitaba, cuando más estábamos hundidos, Él surgió como una tabla de salvación y que gracias a eso, pues México de alguna forma eh, emergió de las profundidades en las que estaba, a las que estaba expuesto. Y que bien o mal, con los pocos recursos que tuvo, pero con su gran tenacidad por hacer del país un país viable, pues lo logró a una costa de su vida y de su familia, porque por todos esos problemas que se le vinieron encima aparte de los que había como político, pues su familia también la llevó. Y es por eso que pues yo siempre admiré a Juárez y lo veo como el único verdadero héroe que deberíamos de tenerlo porque debería ser el número uno y el principal al que deberíamos de hacerle festejos, por lo menos eh, un día aparte del día de su nacimiento. También deberíamos verlo así por ese lado, porque desgraciadamente cuando entra la primavera es el día que él nació y pues mucha gente se va más sobre el festejo de la primavera que del nacimiento de este estadista Juárez. Y pues yo quisiera que mejor los separaran, que hicieran, que festejaran la primavera un día después y no el mero día de Juárez. Pero bueno, son cosas que ya están a veces establecidas y que muy difícilmente se puedan cambiar a capricho, ¿verdad? Pues para terminar, como siempre, les voy a narrar uno que otro chiste para festejar esa risa y esa que nos da vida y que nos hace olvidarnos de algunas cosas. Había unos señores que les daba por ir a la cantina y reunirse a la cantina a tomar. Entonces, un día estaban platicando y vieron a un señor allí que estaba pues con una ansiedad tomando, pedía copa tras copa y le preguntaron, ¿verdad? Entonces, señores, si ustedes creen que no es motivo de tomar cuando ya a uno lo desahucian por alguna enfermedad, y dicen los señores, dice, no, pues sí, dice, pero siempre hay un camino. Dice, mire, pregúntele a don fulanito que está en aquella mesa, dice, él acaba de librar, si estaba como usted también. Y pues tres señores se congeniaron en una reunión de los dos señores, ¿verdad? Entonces le dicen, a ver, don fulanito, acá el señor Manganito está desesperado y casi se quiere suicidar tomando. Se platíquele su historia, dice, para que se anime. Y le dice don fulanito, le dice, no me diga que está usted enfermo. Dice, pues sí, no se me nota. Dice, pues nada más, así cualquiera diría que es por una borrachera o una cruda, no sé. Pero a ver, usted platíquenos. Dice, bueno, para que se anime le voy a platicar yo una cosa. Mire, yo estaba como usted, yo también me quería morir,
que ya estaba más muerto que vivo, dice, pero quería morirme sin sentir, sin tomarlo en cuenta. Dice, ya estaba desahuciado por los médicos. Y don Menganito se pregunta, ¿y qué tenía usted? Si yo tenía leucemia, y ya estaba desahuciado. Dice, me habían dado un mes, dice, y míreme, aquí estoy todavía. Y entonces don Menganito se empezó a interesar, dice, ¿y cómo lo hizo para curarse? Dice, no, yo nomás fui a ver a un señor que me recomendaron aquí, las personas que están aquí en la mesa, dice, me recomendaron ir a ver a un señor que curaba por medio de las aves. Me dijo el señor, se lo voy a platicar, me dijo el señor, ¿se conoce las águilas reales? Dice, pues sí. Dice, me va a traer un águila real. La compra una águila real y me la trae. Si así lo hice, fui y se lo llevé. Entonces lo decapitó al águila y juntó la sangre en una de esta vasijita que tenía por allí y luego me hizo que me la tomara, no sin antes, sabe qué, rezarme y con unas hierbas me hizo por allí una limpia y algunos otros chistes que el señor hace. Dice, míreme, ya de eso ya hace como 3 meses, dice, cuando los médicos me dieron un mes de vida. Ya, caray, dice, y sale caro, dice, pues sí, dependiendo de cómo vea usted su situación financiera. Dice, ¿usted tiene dinero? Y dice don Menganito, pues sí, dice, pero pues, no sé qué tan caro sea. Dice, vaya a verlo. Y yo creo que le ha de dar facilidades, no es un señor que se vea que lo haga por el dinero, sino lo hace porque sabe hacer las cosas. Dice, ¿y dónde lo puedo ver? Dice, aquí en San Pancho. Ya le dio santo y seña. Y pues dice, ahorita mismo ya ni voy a tomar, dice, ahorita mismo me voy a ver. Y le dice don fulanito, le dice, mire, ¿qué le parece? Dice, ¿cuánto le dieron de desahuciado para usted? Dice, no, pues una semana. Dice, bueno, ¿de eso cuánto hace que se lo dieron? Dice, pues fue precisamente hace 3 días. Entonces yo pensaba emborracharme de aquí hasta que me muriera mejor. Dice, bueno, entonces usted se va a irlo a ver. Yo creo que si va ahorita, no lo encuentra, pues queda de posibilidad que vaya mañana o pasado, ya antes de que se le cumpla la semana. Dice, bueno, pues yo lo espero aquí la próxima semana para ponernos otra borrachera. Y el señor voltea y lo mira así como incrédulo, dice, usted va a regresar, hombre, si va a ver al señor, usted va a regresar, se lo garantizo yo. Dice, pues, bueno, ahí nos vemos, aquí nos vemos, dice el fulanito, aquí nos vemos. Y se fue el señor. Entonces se quedaron los señores ahí cotorreando como siempre es en las cantinas y toda la cosa, ¿va? Pero entre el mesero y el cantinero también se habían estado muy atentos a lo que estaba diciendo el señor y le preguntaron, ¿a poco sí es cierto lo que dice, señor? Pues aquí me tienen, no se acuerda que hace tiempo, yo he sido cliente de aquí, pero no se acuerda que hace tiempo estaba hasta llorando allí. Dice, sí, fue cuando me dijeron los señores que fuera a verlo. Pero yo no sabía, yo creía que era un mal de amores. Dice el cantinero, dice, no, y se fue por eso. Dice, ah, caray, qué curioso. Y se me interesó por lo que usted platicó de que es el señor que cura con aves. Sí, he oído hablar de él, pero no así tan de cerquitas, ¿verdad?
Y dice, pues sí, dice, no, para que vaya preparando las botellas para la siguiente semana, porque estoy seguro que el señor va a regresar. Y el mesero nomás oyendo. Pues entonces resulta que el señor va a ver al curandero. Y dice que él le dijo, porque él le dijo que si conocía a los paisanes. Le dijo el señor, sí, consígame uno y me lo trae. Y hizo casi el mismo procedimiento, solo que a él le dijo que se tenía que comer parte de el corazón y otras menudencias. Pues se las comió y pagó y se fue. Entonces a la siguiente semana ahí se miraron. Y en cuanto entró a la cantina, pues ya estaban allá aquellos, los que habían estado en la mesa por pura curiosidad estaban allí y por aprovecharse también de que iba a haber vino. El cantinero pues le convino porque tenía preparado y sabía que también iba a haber venta de vino. Y el mesero más que nada por interés propio. Entonces cuando llegó el señor, oyeron el carro y hasta se asomaron todos afuera. Y en cuanto se bajó del carro, todos le aplaudieron. Y don fulanito estaba sentado ahí en la mesa esperando que entrara. No, pues cuando entró el señor le aplaudieron. Y como viejos camaradas se agarraron y se dieron un abrazo y el señor, don fulanito y menganito se parecían hermanos. Y menganito le casi hasta llorando le daba las gracias al señor. Y bueno, ahí estuvieron. Entonces le dijo, ¿verdad que sí es cierto? Y ya lo curó. Pues ya pasó la semana. Dice, ya con ahora son 2, 3 días más. Si me siento bien. Y entonces le dice, todos le dan el aplauso y la bienvenida. Y le dice el mesero, ay, perdónese, yo también me di cuenta de eso. Pero ¿qué es lo que usted tenía? Y le dice el otro, dice, bueno, yo también tenía cáncer, pero ya era un cáncer ya muy avanzado, ya los médicos ya no me podían curar. Ya fui demasiado tarde y me dijeron que ya no podían hacer nada por mí. Y luego le dice, ¿y dónde dice que está el señor? Ah, pues aquí en San Pancho, ahí pregunte, todos conocen, este, casi toda la gente habla de él. Yo nomás empecé a preguntar por ahí, hasta salieron, todos me dieron su opinión. Casi solito fui llegando allí sin... Dice, ay, dice, pues yo voy a ir a ver, porque yo también me siento mal. Y todo se rieron, ¿verdad? Pues resulta que también fue a ver, pero ya se quedaron ellos allí en el festejo y toda la cosa, y pues ya no hizo caso ni de atenderlos. Si yo voy a ir de inmediato y se fue. Entonces dicen por allí los que conocen el cuento, que fue a ver al de las aves, sí, como todo le dieron razón donde estaba. Entonces que llegó y tocó, que le abrieron, le hablaron de adentro, pásele. Dice, ¿es usted el señor que cura con aves? Dice, sí. Y usted me viene a ver porque tiene sida. Dice, ay, ¿cómo lo supo? Yo soy brujo. Ay, pues venía que me curara. Por ahí lo revisa el señor y ve toda la cosa esa. ¿Conoce usted las golondrinas? Dice, sí, sí, sí. Dice, pues de una vez se las voy a cantar porque usted no tiene cura.
O sea que ya estaba desahuciado, pero no sabía. Y hay otro señor que también se dedicaba a curar así, o sea, con hierbitas toda la cosa, porque un día fue un señor que también lo recomendaron a él y fue y lo vio, entonces dice que llegó y que le dijo, me recomendaron que viniera con usted. Sí, pásele, ¿qué tiene? Pues me duele aquí, se apuntaba al pecho. Y dice, espéreme tantito, siéntese ahí. Fue el señor y trajo un pomito con hierba adentro. Entonces te lo destapó y se huélalo y lo volvió a tapar. Con eso está usted curado. Y dice el enfermo, dice, ah, caray, pues sí, si ya no me duele. Oiga, dice, y para acá, para el riñón también a veces me duele. Le dice el curandero, espéreme tantito. Fue y trajo otro pomito. Igual lo destapó y se lo puso en la nariz. Bueno, está usted curado. Y lo vuelve a tapar y lo puso allá. Y dice, mire qué curioso, dice, siento así como que me estoy sintiendo hasta las ganas de pararme a correr y toda la cosa. Dice, bueno, dice, y a todo esto, dice, no tendrá por ahí que, para, para atacar problemas de, de rijos, dice, de rijos de hombre, sí que quiero que por la edad ya a veces ya casi no funciona toda la cosa. El curandero dice, ah, o sea que quiere rejuvenecer su forma de tener relaciones. Ah, ándele, dice así, dice, bueno, sí, cómo no. Fue y trajo otro pomito y le dice, nomás que mire, dice, yo lo estoy curando. Dice, pero los tratamientos son caritos, ¿eh? Dice el paciente, dice, pues ya nomás este ya es todo lo que me duele, lo que me adolece. Dice, bueno, y le destapa el pomito y dice, con eso va a estar usted curado. Y va y pone el pomito, entonces le dice el enfermo. Dice, bueno, dice, ya me habían dicho que es algo carito. Dice, ¿cuánto le voy a deber? Dice, no, no me va a deber, me va a pagar. Dice, no, sí, sí, dice, pero ¿cuánto va a ser? Y hace sus cuentas el señor y luego le dice, mire, son 17,000 pesos. Y el señor más abrió los ojos y volteó, pero sacó un fajo de billetes y empezó así como a desenrollarlo, un rollito de billetes, empezó a desarrollar y luego le dice al curandero, huélalos, está usted curado, está usted pagado. Ay, pues así es, son algunas personas que buscan la forma de irse, de hacer, de hacer pues los chistes. Espero que les gusten y espero volver a estar con ustedes en esta página para para poder plantearles algún otro tema, tema que espero que se resulte interesante para alguien. Hasta luego.